Hola chicos, hoy vamos a seguir con el concepto de derivadas, ya no solamente aplicando la definición, sino también aplicando las reglas de derivación. Para recordar lo de la clase anterior, tengan en cuenta que si queríamos calcular la derivada de una función en un punto determinado, x1 y 1, lo único que debíamos hacer era dibujar una recta que fuera tangente a la curva en ese punto y la tangente trigonométrica del ángulo alfa 1, recuerden, la tangente de alfa 1 es la derivada de la función en el punto x igual a x1. Es probable que en alguna bibliografía también encuentren el concepto de derivada expresado de esta manera, f' de x, ¿no es cierto? Que es exactamente lo mismo. Nos estamos refiriendo entonces a el concepto de derivada que dice que la derivada de una función en un punto x1 y 1 es la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Recuerden, para poder encontrar la derivada de una función cualquiera en un punto, lo que hacíamos primero nosotros era formar el cociente incremental, delta i sobre delta x, una vez que incrementábamos, ¿no es cierto? Incrementábamos la variable x1 en un delta x para obtener un delta i. ¿Recuerdan? Eso es lo que hacíamos en su momento. ¿Y qué más hacíamos? Para poder llegar a la definición de derivada, decíamos de que el límite para delta x tendiendo a 0 de ese cociente incremental era precisamente la derivada. Pero esto es en el plano meramente teórico. En realidad, imagínense que si se trata de una función más compleja, no es demasiado práctico poder calcular la derivada de esa manera. Entonces se requiere de las reglas de derivación, que es lo que vamos a ver ahora sin demostrarlas. Reglas de derivación. Es decir, en lugar de, teniendo una función determinada, encontrar el cociente incremental y luego hacer el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 a efectos de calcular la derivada, lo que se usa son reglas de derivación, que cada una de las cuales tiene su demostración, que no lo vamos a hacer en este momento. Pero recordemos cuáles son rápidamente. Si i, o sea una función cualquiera de x, es igual a x a la a, me estoy refiriendo a las reglas más comunes, x a la a siendo a una constante cualquiera, esto implica que la derivada de la función es igual a por x a la a menos 1. ¿De acuerdo? Así como existen otras reglas que, por ejemplo, si i es igual a el seno de x, ello implica que i' es igual al coseno de x, y al mismo tiempo, si i fuera igual a coseno de x, ello implica que la derivada es menos seno de x. Es decir, estoy planteando algunas reglas muy sencillas, las primeras reglas de derivación, si se quiere, a los efectos de poder llegar a entender la técnica del cálculo de las derivadas, que difiere, por supuesto, totalmente de la manera teórica con que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a hablar entonces lo que se llama regla de la cadena, que es muy importante para poder calcular las derivadas. Imaginemos tener una función i igual a x al cubo. Por la aplicación de esa regla de derivación,
de la primera regla que hemos establecido, y' sería igual a 3, o sea, baja el exponente, por x a la 3 menos 1, es decir, 3 por x al cuadrado. Esa sería la derivada de una función cualquiera. Ahora, ¿qué derivada? Y derivada genérica. Genérica. ¿Por qué genérica? Y porque para encontrar la derivada de una función en un punto determinado tengo que tener valores de ese punto. Recuerden que yo les dije que el concepto de derivada era un número. Estamos hablando de una tangente trigonométrica, o sea, un número determinado. Cuando nosotros nos limitamos a aplicar las reglas de derivación, encontramos derivadas genéricas y luego para pasar a la derivada en cuestión en un punto determinado, lo único que tenemos que hacer es cambiar el x genérico por el x que nos interese a nosotros. Y una de las cosas más importantes que vamos a ver para calcular las derivadas va a ser lo que se llama regla de la cadena. No crean de que el cálculo de derivada es demasiado complicado, no lo es. Al contrario, es mucho más sencillo que otros cálculos de la matemática, pero hay que cumplir con algunas reglas básicas. Fíjense que nosotros estamos partiendo de este formato, es decir, decimos que una función f de x es igual, por ejemplo, a x a la novena, y luego decimos, en función de esto, que y', o sea, f' de x, en este caso sería 9x a la octava. Fíjense que partimos de la base, repito, que el y que el f de x estén separados por una identidad, que el y no tenga ninguna potencia que lo moleste, entre comillas, y que pueda ser derivado de unas maneras que nosotros conocemos, porque vamos a conocer la parte en x. Supongamos, ¿a qué me refiero? Si tuviéramos y al cubo igual a x a la cuarta, no estaríamos en condiciones de poder derivar, porque se supone que tiene que estar en forma explícita el valor de y. No tiene que haber ninguna potencia que modifique el valor de y. A ver, para que me entiendan perfectamente, y tiene que estar solita, pasando todas los coeficientes o las potencias al segundo miembro. ¿Cómo haríamos en ese caso? Y bastante sencillo. Bastaría sacar raíz cúbica en ambos miembros. Recuerden que la raíz cúbica se simplifica con el x al cubo porque son operaciones contrarias. Recuerden de que la raíz cúbica también equivale a un tercio, entonces nosotros tendríamos x a la cuarta elevado a un tercio. Y también recuerden que cuando tengo potencias de igual base, debo multiplicar los exponentes, es decir, esto me queda como x a la 4 por un tercio, x a la 4 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, la primera de las recomendaciones, tener el y despejado para poder efectuar la derivada sin ningún tipo de problemas. El tener el y despejado puede significar, por ejemplo, seguimos acá, en un caso un poquito más complejo, supongamos tener 3i a la quinta por i a la cuarta por 8 igual a x a la cuarta por x a la quinta. ¿Podemos derivar esa función? Sí, pero no en estas condiciones. ¿Qué haríamos primero? Pasar las dos constantes al segundo miembro, entonces tendríamos i a la quinta por i a la cuarta es igual a x a la cuarta por x a la quinta dividido 8 por 3, 24.
¿Qué hacemos luego? Unificamos potencias. Esto es fundamental, hacer la unificación de las potencias, lo cual no es otra cosa que dejar en el segundo miembro una sola potencia que sea representativa y las potencias del primer miembro pasarlas al segundo. Ojo, así como acá teníamos potencia de igual base, donde multiplicamos los exponentes, aquí tenemos potencia que se suman, también por las reglas de la potencia. Esto equivale a tener i a la 5 más 4, no multiplico, aquí sumo, y esto va a ser igual a x a la 9, o sea, 5 más 4, sobre 24. Quiere decir que tengo i a la 9 también igual a x a la 9 sobre 24. ¿Qué hago para que me quede sola la x? En este caso muy particular, saco raíz 9, novena, en ambos miembros, o lo que es lo mismo en el segundo, lo puedo escribir de esta manera. Y ahora sí, simplifico este 9 con este 9, este con este, y me queda como x dividido raíz novena de 24, porque la raíz, sí queda la raíz novena reflejado en el denominador del segundo miembro. ¿De acuerdo? Y esto sería, la derivada de esto, sería igual a 1 sobre raíz novena de 24, lo que es una constante, por el x a la 1 menos 1. Recuerden que x a la 0 vale 1. Entonces, esto me quedaría de esta manera, con lo cual terminaría el ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ir a otro, un poco más complejo, en el cual sí vamos a aplicar la regla de la cadena. Lo cual les decía no es para nada complicado, hay que hacerlo con cierto cuidado. Supongamos tener que i es igual a x al cuadrado elevado al cubo elevado a la cuarta. Obviamente, si tengo esta expresión para derivar, se darán cuenta que no voy a, digamos, a utilizar pasos de derivación para cada uno de los exponentes. Voy a tratar de unificar potencias como les dije hace un ratito. Es decir, voy a tratar de escribirlo como corresponde, x a la 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, y luego decir que i' es igual a 24 por x a la 23, ¿de acuerdo? Ahora, para la demostración de la regla de la cadena, yo voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer va a ser derivar paso a paso, exponente por exponente, haciendo caso omiso a esta recomendación de unificar potencias. Al solo efecto, repito, de demostrar la regla de la cadena. Miren cómo hacemos. Decimos que i', presten atención porque esta es la parte más importante de la regla de la cadena. Cuando voy a derivar, y esto vale para todas las funciones que tengan varios exponentes o que supongan varios casos de derivación, hago de cuenta que tengo un corchete elevado a la cuarta sin que me interese lo que está dentro del corchete. Es decir, 4 veces lo que está dentro del corchete elevado a la 4 menos 1. ¿Qué hice ahí? Hice abstracción de lo que tenía dentro del corchete y derivé aplicando la primera regla de derivación con respecto a la potencia 4. ¿De acuerdo? Ya el 4 se fue, lo tacho, tal cual. Literalmente, vamos a tachar cada uno de los pasos de derivación para eventualmente no volverlos a resolver. Me queda algo elevado dentro del paréntesis elevado al cubo. Hago abstracción de la
unificación de potencias y digo, bueno, esto es igual, sigue a 3 elevado a la 2 o a la 3 menos 1, sin importarme lo que está dentro del paréntesis. Se fue 3. ¿Qué me quedó? La derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ustedes dirán, pero ¿y ahora cómo queda todo eso? Y miremos. Primero, lo que estaba dentro del corchete era x a la 3 por 2. Era x a la 3 por 2, 6. Lo que estaba dentro del corchete. Lo que está dentro del paréntesis es x al cuadrado. Fíjense, ahora trabajamos con las potencias que me quedaron. Tengo 4 por 3, 12 por 2, 24 en cuanto a las constantes. Voy a sumar ahora o a trabajar con las potencias que tengo en cada una de las funciones. Tengo x a la, esto es un 3, ¿no es cierto? 6 por 3, 18, por x a la 2 por 2, 4, por x a la 1. Sumando las potencias, porque en este caso no las multiplico, sino que las sumo, tengo 24 de x a la 18 más 4, 18, 19, 20, 21, 22, más 1, 23. ¿Ven que coincide exactamente con lo que hicimos antes? La única diferencia, chicos, es que acá nosotros unificamos potencia y aquí no lo hicimos, hicimos varios pasos para la aplicación de la regla de cadena. Ahora, ustedes dirán, pero si es tan sencillo hacerlo de esta manera, ¿por qué lo voy a hacer de esta manera? No lo van a hacer de esa manera. Esto es al solo efecto de aplicar el método de regla de cadena. Pero va a haber otros casos en los cuales no vamos a poder zafar. Es decir, el método de cadena de la regla de cadena significa que nosotros vamos a aplicar las reglas de derivación de acuerdo con una jerarquía. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos que el 4 sería para el método más importante que el 3 y que el 2. Una vez eliminado el 4, porque ya hemos derivado, nos queda el 3 y el 2. Y una vez derivado con respecto al 3, nos queda la potencia 2.